Era el 13 de mayo del 2011 y hacía 2 días que sus familiares la buscaban. En este contexto, entre el mediodía y la 1:30 de la tarde, Amy sorprendió a todos dando sus primeras y últimas señales de vida. Tomó el teléfono y en lugar de llamar a su marido, que estaba revolviendo cielo y tierra para dar con su paradero, marcó el número de su cuñado. Le dijo que ella y Tim estaban perfectamente bien y que pasarían unos días disfrutando juntos. El tío del pequeño pudo escucarlo de fondo y pidió hablar con Fred. Fue un intercambio muy breve. El chico le dijo que estaba feliz y que tenían un poco de hambre. Sería la última vez que alguien escuchara su voz. Amy también llamó a su madre, reiteró que estaban a salvo y lanzó una frase que resultó inquietante. Aclaró, sin que nadie le preguntara, que no pensaba lastimar a Tim. Según las antenas de telefonía celular, en ese momento estaban al noroeste de Sterling. Esa noche, cerca de las 8, una cámara captó a Amy ingresando a una tienda. En el ticket figuraba que había comprado un bolígrafo, papel y sobres. Más tarde se dio de alta en el hotel Rockford Inn en Rockford y pidió una habitación. Pero había algo diferente. Tim no estaba con ella. Tampoco llevaba la misma ropa que se había visto en las imágenes anteriores. Las alarmas no se dispararían hasta la mañana siguiente. Aún, la policía y la familia no consideraban que algo peligroso estuviera pasando. Todo cambió cuando una empleada de limpieza quiso ingresar a la habitación, cerca del mediodía del 14 de mayo. Cuando la mujer abrió con llave, el pasador estaba puesto desde dentro. La rendija que le permitía la cadena le bastó a la empleada para descubrir que el suelo de la habitación 108 estaba lleno de sangre. Pero no nos adelantemos. El caso de Timothy Pitzen es angustiante, lleno de puntos oscuros y giros que lo hacen más y más dramático. ¿Qué pasó por la mente de su madre en las horas previas y posteriores a llevárselo? ¿Por qué decidió alejarse de ese modo tan impulsivo de su esposo? ¿Había algo oculto en su relación que explica todo este enigma? ¿Qué hay de esas teorías que dicen que Amy padecía algún tipo de trastorno? Todas estas preguntas siguen taladrando la mente de James, el padre del niño, y siguen quitando el sueño a los muchísimos investigadores que han repasado una y otra vez este expediente durante los últimos 13 años. Hoy vamos a repasar todas las aristas de una historia digna de una película de terror. Bienvenidos al oscuro caso de Timothy Pitzen. Timothy Pitzen nació en Aurora, Illinois, el 18 de octubre de 2004, cuando nadie lo esperaba. No era que sus padres, James y Amy, no desearan tenerlo, sino que lo creían imposible. James Pitzen tenía varios hermanos y una familia grande y muy unida, por lo que siempre había soñado con tener hijos cuando fuera grande. Sin embargo, a temprana edad le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático. Tras duras sesiones de quimioterapia, le dijeron que muy probablemente fuera estéril. Con el correr del tiempo, James conoció a Amy Fry, quien venía de un fracasado matrimonio anterior, y se enamoraron perdidamente. Él, desde un principio, le contó que no podrían tener descendientes, pero ella lo aceptó y le contó que no le interesaba ser madre. Sin embargo, lo impensado ocurrió. Al poco tiempo, Amy confirmó que estaba embarazada, y la pareja formalizó el vínculo con una boda. Después de todo, parecía que podrían conformar la familia que James siempre había deseado. Y aunque maternar no estaba en sus planes iniciales, Amy cambió completamente de idea cuando Tim nació. Todos sus familiares y amigos coinciden en que la relación madre e hijo era hermosa. Tim era un niño feliz, risueño y simpático y amaba a su mamá. Ella también lo protegía y pasaban muchísimo tiempo juntos. En las fotos familiares se podía ver a Amy, James y Tim posando sonrientes junto a sus mascotas, un perro y 4 gatos. Eran una clásica familia americana que siempre vivió en la ciudad de Aurora, la segunda más grande de Illinois en el área metropolitana de Chicago. Hasta 2011 todo pareció marchar con normalidad, pero lo cierto es que algunos hechos extraños ocurrían puertas adentro. Unos meses antes de la desaparición, Amy se había ido de viajes a Bahamas sola y de manera repentina. Esto molestó bastante a James, que ya venía detectando un comportamiento algo errático en su esposa. Amy solía entrar en pozos de tristeza y seguía un estricto tratamiento. Eso no quitaba que por momentos se volviera irreconocible y tomara decisiones cuestionables que siempre desconcertaban a sus allegados. Aquel viaje a Bahamas fue la gota que rebalsó el vaso y generó una cierta ruptura en la pareja. James no podía aceptar que Amy simplemente se fuera, dejándolo atrás e ignorando las necesidades del pequeño Tim.
En la mañana del 11 de mayo del 2011, el matrimonio tuvo una discusión. James afirma que no fue exactamente una pelea, que no hubo insultos ni maltrato, pero sí una clara señal de que las cosas no marchaban demasiado bien entre ellos. Hasta el día de hoy se pregunta si aquello, que para él fue apenas un cortocircuito, habrá sido el detonante para el infierno que vino después. Tim desaparece. El mencionado 11 de mayo, el auto de James Pitsen se detuvo en la puerta de la escuela primaria Greenman. El pequeño Timothy, de 6 años, se bajó alegremente del mismo, despidió a su padre y entró corriendo al salón. Era las 7:30 de la mañana, del que parecía ser un día completamente normal. Pero 45 minutos después, su madre llegó al hall de entrada del colegio e informó que debía retirar al niño de inmediato, a causa de una emergencia familiar de la que no dio más detalles. La secretaria avisó a la maestra de Tim. El niño recogió sus cosas y en pocos minutos salió al encuentro de su progenitora. Un minuto antes, más precisamente a las 8:15, la mujer había firmado en el libro de actas la salida anticipada del niño. Hasta ese punto, solo parecía una rutina alterada por algún imprevisto, pero nada más grave que eso. Sin embargo, a las 10:30 el padre de Tim llegó a la escuela con la intención de recogerlo en el horario habitual. La secretaria, sorprendida, le informó que su esposa había sacado al niño de clases 2 horas antes. Enorme fue la sorpresa de todos cuando corroboraron que James no sabía absolutamente nada de eso. Su esposa no lo había llamado para decirle que iría a buscar a Tim con anticipación, ni mucho menos le había informado de ninguna emergencia familiar. Así y todo, no se asustó. Creyó que la situación era extraña, claro, pero eligió creer que estaba frente a un malentendido y no mucho más. La urgencia se hizo carne cuando comenzó a llamar a su esposa. Lo hizo no menos de 20 veces durante aquel día, a medida que las horas pasaban y no lograba comunicarse. El teléfono de Amy estaba encendido, pero sonaba sin parar, hasta que iba al buzón de voz. Evidentemente la mujer no quería hablar con él. Entonces James llamó a su cuñada, y ella le dijo que no sabía nada de Amy ni de Tim, y que no tenía conocimiento de la emergencia familiar que había mencionado su hermana en el colegio. De pronto la sombra de un misterio se posaba sobre la ciudad de Aurora. Las pistas se desvanecen. Amy y James eran padres a los que muchos podrían calificar como sobreprotectores. El propio James lo admite y explica el porqué. En 1982, la desaparición de un niño llamado Johnny Gosch había impactado muy fuerte en Estados Unidos. 2 años más tarde ocurrió lo mismo con Eugene Wade Martin y el pánico se extendió. Las caras de los dos preadolescentes, que compartían la característica de ser repartidores de diarios, se hicieron icónicas a finales de los 80. Sus fotos aparecían en los cartones de leche, y junto a otros nombres de niños secuestrados, como Ethan Patz y Adam Walsh, se creó el llamado pánico por los niños perdidos. James y Amy Pitsen habían crecido con ese fantasma acechando. Me gustaría invitarlos, luego de que terminen este video, a que vean el video de Johnny Gosch que se encuentra subido a este canal, porque es un caso que tiene muchas similitudes. Como sea, tan atentos estaban sus padres por su bienestar que Tim había sido obligado a memorizar desde muy pequeño su número de teléfono y la dirección de su casa. Además, siempre llevaba consigo una identificación. Lo que James jamás imaginó era que las personas extrañas no eran justamente el mayor peligro que se cernía sobre su hijo. Durante las primeras horas de ese 11 de mayo, el hombre estaba desconcertado. Hizo la denuncia, pero aún no podía creer lo que estaba pasando. Tanto él como su cuñada, la hermana de Amy, esperaban que la mujer volviera pronto a casa con su hijo, o al menos que lo llamara para confirmar que estaban bien. Mientras los días pasaban y la inquietud de James sobre el paradero de su familia crecía, comenzó a hacer sus propias averiguaciones. Lo primero que registró fue el botiquín del baño. La medicación que solía tomar su esposa estaba allí, no se la había llevado. Tampoco parecía haber tomado las píldoras los últimos días. A pesar de todo, James seguía pensando que era imposible que Amy le hiciera daño a su pequeño. Lo que le preocupaba era que su esposa se desorientara o no estuviera en condiciones de conducir. Atrapado por la ansiedad que le producía no llegar a nada nuevo, el desesperado padre intentó dilucidar qué había hecho Amy en las horas previas a la desaparición. De este modo y bajo esta premisa es que comenzó a hablar con compañeros de trabajo de la chica. El panorama que le dieron fue aún más intrigante. En la mañana de ese oscuro 11 de mayo, Amy había llegado a su oficina como cualquier otro día. Nadie notó nada extraño en ella, hasta que la mujer anunció que debía retirarse porque no se sentía bien. Apenas había estado 20 minutos en el lugar. Le autorizaron la salida y ella se había ido caminando a la escuela de Tim. Nadie lo sospechaba, pero sus planes eran volver a casa con el niño, luego tomar el auto y ya no volver nunca más. ¿Dónde está Amy? Desde el momento que Amy recogió a Tim, la cronología se tornó errática.
Las cámaras de seguridad y el relato de los testigos comenzaron a recomponer la ruta que habían hecho al salir de la escuela. Ambos viajaban en el auto de ella, hasta que lo dejaron en un taller mecánico cercano al zoológico de Brookfield. Según explicó el hombre que reparó el coche, durante las 3 horas que estuvo revisándolo, Amy y Tim fueron a ver a los animales. Luego retiraron el vehículo y siguieron camino. Pasaron esa primera noche en el K-Lime Cove Resort, en Gurnee, y a la mañana siguiente continuaron un viaje cuyo destino parecía incierto. En ese momento todavía la policía no estaba tras la pista de Tim, ni consideraba que aquello pudiera ser un secuestro. Después de todo, estaba con su mamá. Ambos fueron a un parque acuático, pasaron la segunda noche en el Kalahari Resort de Wisconsin y salieron de allí a las 10 de la mañana del 13 de mayo. A partir de ese preciso momento, la presencia de Tim se desvaneció para siempre. Pero lo que parecía una simple escapada de placer dio un giro completamente siniestro. Habían pasado 2 días después de la desaparición cuando Amy habló con algunos parientes, remarcó que se encontraba bien y sospechosamente mencionó que no tenía pensado hacerle nada a Tim. Luego hizo compras y se instaló en el Rockford Inn, solo que sin su hijo. Al otro día, cuando una mujer del personal de limpieza intentó entrar a la habitación, el horror lo llenó todo. El piso de la misma estaba cubierto con un espeso líquido rojo, y estaba claro que era sangre. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Todo se acelera. La escena era brutal, pero ¿realmente allí había ocurrido un asesinato? El cuerpo de Amy estaba tendido en el suelo, con múltiples cortes en las muñecas y el cuello. El informe forense concluyó que la mujer se había autolesionado. Al parecer, Amy había intentado quitarse la vida cortándose las venas, pero el proceso era demasiado lento, por lo que se había degollado a sí misma. Nada en todo aquello hacía suponer que hubiese ocurrido algo diferente. Sobre la mesa de la habitación había una nota en la que pedía disculpas por el desorden y daba una espantosa advertencia. Nunca más encontrarían a Tim. La policía revisó minuciosamente la habitación, pero no había rastros del niño. Tampoco estaban sus juguetes ni su ropa. Cuando James recibió la noticia, se desmoronó al saber que Amy estaba muerta, pero sintió un gran alivio de que Tim no estuviera allí. Comenzó entonces una lucha tanto más desesperante: descubrir qué había pasado con Timothy. La familia de Amy, quebrada por la pérdida, estaba segura de que el niño seguía con vida y a salvo. Y aún lo creen, porque desde ese momento el rastro del pequeño se perdió. Las pesquisas, en cierto momento, parecieron apuntar hacia algún lugar, pero el tiempo dejó todo estancado, sumido en la incógnita. El auto de Amy estaba estacionado fuera del hotel y la policía decidió registrarlo poco después de confirmarse la muerte de la mujer. Adentro había algo que despertaba sospechas horribles. En el asiento trasero podían verse rastros de sangre, pero no algunas salpicadoras, sino una cantidad abundante. El cotejo de ADN confirmó el peor de los panoramas. Era la sangre de Tim. En ese punto la respuesta parecía ser una sola y era la más terrible. Amy había asesinado a su hijo y luego se había quitado la vida. Pero aún así la familia creía que no. James, el papá de Tim, explicó que hacía poco tiempo el niño había tenido una hemorragia nasal muy fuerte dentro del auto. Los rastros de sangre podían ser de aquel momento, o bien podría haberle ocurrido de nuevo, tras tantas horas de viaje por la carretera. Aunque algo escépticos, los investigadores tampoco tenían elementos contundentes para confirmar un crimen. Los rastrillajes en la zona se hicieron a lo largo de varias semanas, mientras la noticia del niño desaparecido monopolizaba los medios, especialmente en las regiones del país por las que había pasado Amy y Tim. Las especulaciones ya estaban desatadas y el público estaba ávido por saber quién era realmente Amy y si tenía un desagradable lado oscuro. ¿Había planificado todo ese escape que en un principio parecía producto de la improvisación? Esa pregunta desveló a muchos y la respuesta no tardó en llegar. ¿Qué ocurría entre Amy y James? Durante varios meses Amy había viajado por las carreteras sin que James lo supiera. Había visitado, yendo y volviendo durante el día, muchos de los sitios a los que después se había dirigido con Tim. ¿Acaso llevaba todo ese tiempo montando el propio crimen de su hijo? La familia de Amy se mantenía firme en la idea de que esa teoría no tenía nada que ver con quién era realmente la mujer. Y por llamativo que parezca, James siempre estuvo de acuerdo. Todo el entorno de Tim veía imposible que su madre pudiera haberlo agredido, y así lo aseguran hasta la actualidad. Ante los medios, los familiares directos de Amy confirmaron que los altibajos anímicos eran un gran problema en su vida, pero que no tenía otras patologías. También admitieron que en varias oportunidades previas había amenazado con quitarse la vida. Muchos años antes había estado a punto de lanzarse con el auto por un barranco y había vuelto a intentarlo cuando estaba de novia con James. En ese último incidente la habían terminado salvando un desconocido.
Pero también se filtraron otros datos sobre la dinámica familiar, datos que comenzaron a abonar la hipótesis de que Amy había hecho todo aquello para vengarse de su esposo. Y es que James contó que aquel viaje repentino a Bahamas no había sido el único quiebre en el vínculo de la pareja. Tiempo atrás, el hombre había descubierto que Amy seguía en contacto con su primer esposo y que incluso habían ido a comer juntos. Él le advirtió que dejara de verlo o se divorciarían, y en caso de que eso pasara, él pediría la custodia completa de Timothy. En otras palabras, él la amenazó con quitárselo, apoyándose en sus problemas de salud mental. Aquello pareció marcar una brecha entre ambos, de la que James no fue consciente hasta que las cosas se precipitaron. En su última nota, en la que dejó en el hotel donde la encontraron sin vida, Amy dejaba en claro que estaba enojada con su esposo y que le guardaba rencor. Crecía entonces la idea de que quizás la mujer se había sentido amenazada con perder a su hijo y que había hecho todo aquello como una especie de vendetta, sobrepasada por sentimientos que no había sabido manejar. Pero, ¿esto incluía asesinar a Tim? En una de las cartas que Amy envió a su familia antes de que la hallaran muerta, había una frase que sugería otra posibilidad. Decía que el niño estaba con personas que lo querían mucho y que cuidarían bien de él, y que nadie volvería a verlo. Para los investigadores, aquella frase no alcanzaba para confirmar que el pequeño realmente estuviera vivo, pero dejaba la puerta abierta. ¿Era un mensaje que debía tomarse de forma literal? ¿Tim había sido entregado a alguna familia en un punto alejado del país? ¿O se trataba de una forma delirante por parte de Amy para autoconvencerse de que lo que le había hecho a su hijo era para protegerlo? Preguntas sin respuestas. A diferencia de otros casos en los que las teorías son muchísimas, en el de Timothy Pitzen solo caben dos posibilidades: que haya sido asesinado por su madre o que aún viva con otra familia. No hay hipótesis locas ni conspiraciones posibles en este caso, con estas dos posibilidades alcanza y sobra. La primera teoría, la del crimen, se apoya en una serie de evidencias inquietantes. En el auto de Amy, los detectives hallaron medicación que podría haber servido para sedar al niño. Las llantas y la parte exterior del vehículo, además, tenían lodo y daban a entender que la mujer había conducido por fuera de la carretera, tal vez hasta un paraje de difícil acceso, para deshacerse del cuerpo. Después de llamar a su familia, Amy había apagado el teléfono para que ya no emitiera señales, ni pudiera ser rastreado, y más tarde se deshizo de él. Tiempo después, una mujer lo encontró y lo entregó a las autoridades. Tanto en sus registros de llamadas como emails, no había rastros de ninguna conversación en la que Amy hubiese hablado con ninguna familia para entregarles al niño. Como mencionamos, las últimas imágenes de ella comprando la mostraban con una ropa diferente a la que llevaba unas horas antes. ¿Se había cambiado de prendas para ocultar los rastros de un crimen reciente? Todo parecía apuntar a esa posibilidad, pero también había algunas pistas en dirección a la teoría opuesta, la que dice que Tim sigue con vida. Los defensores de esta postura, entre los que se encuentra la propia familia, señalaron que la última zona en la que estuvieron Amy y su hijo es un sitio al que ella solía ir de vacaciones cuando era pequeña, Dubuque, en Iowa. Su hermana confirmó esta versión y agregó que conocían a muchísimas personas de la región y que Amy bien podría haber llevado a Tim con alguna de esas familias. También se constató que algunos meses antes, Amy había conducido hasta ese lugar por motivos desconocidos. Quizás para coordinar la entrega del niño en persona y sin dejar rastros en sus redes. Los años seguían pasando y nadie había encontrado hasta ese momento ninguna evidencia de que Tim estuviera muerto, y la esperanza persistía. Pero el 3 de abril de 2019 todo pareció explotar. Una llamada al 911 desde Newport, Kentucky, denunciaba la presencia de un adolescente que deambulaba sobre un puente en el río Ohio. Un adolescente que decía ser Timothy Pitzen. Ilusiones deshechas. El FBI tomó participación inmediata porque el joven daba una versión absolutamente terrorífica de lo que le había pasado. Contaba que acababa de escapar de un grupo de hombres que lo habían tenido cautivo hacía 9 años para someterlo a toda clase de abusos. De pronto, la familia Pitzen se encontraba entre la ilusión de que Tim siguiera con vida, pero también la posibilidad de que hubiera atravesado el infierno que ellos más temían, la explotación sexual. Sin embargo, todo aquello se desmoronó en pocas horas. Los agentes federales hicieron preguntas al muchacho sobre aspectos de la vida de Timothy que no se habían filtrado a la prensa, pero ni siquiera pudo contestar correctamente cuántas mascotas tenía en su infancia. Aquello parecía ser una gran farsa, que el estudio de ADN terminó por comprobar. El muchacho en cuestión no era Tim.
En realidad se trataba de Brian Michael Rini, un joven de 23 años que había salido en libertad luego de una condena de 13 años por robo y vandalismo. La familia del joven no se sorprendía por la mentira que había instalado por esas horas. Decían que era inescrupuloso, mentiroso serial y que seguramente se había obsesionado con la historia de Timothy Pitzen y solo quería llamar la atención. Para la familia de Tim y especialmente James, el golpe de descubrir que aquel no era su niño fue difícil de sobrellevar. Pero no tanto como el hecho de que aún hoy no hay ninguna pista más sobre lo que pudo ocurrirle. Al momento de la grabación de este video, Tim debería haber cumplido 20 años. Los organismos de búsqueda de personas tienen imágenes en las que se muestra la posible progresión de edad y cómo se vería en esta época, en el caso de seguir con vida. La causa sigue abierta y es una de las historias más emblemáticas de la desaparición de niños en los últimos años. El padre de Tim está convencido de que sigue con vida y que un día golpeará su puerta. Hasta entonces, solo le queda esperar y preguntarse por qué Amy decidió llevarse ese secreto a la tumba.